Éxodo 24. Dijo Dios a Moisés: Sube a donde está Yahvé, tú, Aarón, Nadab y Abiú, con 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Mas solo Moisés se acercará a Yahvé, ellos en cambio no se acercarán, tampoco subirá con él el pueblo. Vino pues Moisés y refirió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus leyes, y todo el pueblo respondió a una voz: Haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé, y levantándose muy de mañana, erigió al pie del monte un altar y 12 piedras, según el número de las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes hijos de Israel que ofreciesen holocaustos e inmolaran becerros como sacrificios pacíficos para Yahvé. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, el cual respondió: Obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y tomando Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: He aquí la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, a tenor de todas estas palabras. Luego subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había algo como un pavimento de zafiro, tan puro como el mismo cielo. Mas no extendió su mano contra los príncipes de Israel, los cuales vieron a Dios y comieron y bebieron. Después dijo Yahvé a Moisés: Sube al monte hacia mí y permanece allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que tengo escritos para instrucción de ellos. Levantóse pues Moisés con Josué su ministro, y cuando subió al monte de Dios, dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a donde estáis vosotros. Tenéis aquí a Aarón y a Hur. Quien tenga alguna cuestión, recurra a ellos. Subió pues Moisés al monte, y la nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó él a Moisés de en medio de la nube, y parecía la gloria de Yahvé ante los ojos de los hijos de Israel, como un fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés entró en la nube y subió al monte, y permaneció Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Llega el gran momento, la alianza que Dios pacta con su pueblo. Nosotros le llamamos vieja alianza, antiguo pacto o antiguo testamento, porque sabemos que habrá un nuevo pacto, un nuevo testamento, una nueva alianza. El altar en esta nueva alianza será una cruz. La sangre derramada ya no será de animales como aquí, sino del Cordero Inmaculado, Cristo, que a la vez será el intermediario como Moisés, pero un nuevo Moisés. Dice el libro del Éxodo que mitad de la sangre fue derramada sobre el altar y la otra sobre el pueblo. Así también la sangre de Cristo fue derramada en la cruz y la otra contenida en 7 recipientes, que son los 7 sacramentos de la Iglesia, para ser luego rociada sobre los fieles. El altar sobre el cual se rocía la sangre simboliza también el altar donde se celebra la misa cada día, y el estar hecho de 12 piedras simboliza a los 12 apóstoles, con quienes Cristo va a celebrar la primer misa en la última cena, y van a ser ellos los que celebren las primeras misas para el pueblo de Dios. 12 apóstoles, como las 12 piedras. También se va a rociar con sangre el libro de la alianza.
También en la iglesia nosotros escuchamos la palabra de Dios en la Santa Misa. Cuando escuchamos el Antiguo Testamento, lo hacemos sentados. Y cuando se lee el Evangelio que pertenece al Nuevo Testamento, a la Nueva Alianza, nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya, que es una aclamación que se da solamente a Yahvé, porque significa literalmente alabanza a Yahvé. Aleluya. Luego Dios va a elegir a los príncipes del pueblo para que suban a comer en su presencia. Así también aquellos que alcanzan una madurez, los que reconocen a Cristo que está presente en la Eucaristía, participan de la Santa Comunión en la Santa Misa. Así como los ancianos o príncipes del pueblo no murieron al ver a Dios, al comer en su presencia, también nosotros, aunque recibimos al mismo Dios Todopoderoso en la Santa Hostia, al estar Él escondido, no dejarse ver en su forma real, pues no podríamos soportarlo, lo podremos soportar en el cielo porque Dios nos añadirá el lumen gloria, pero no en esta tierra. ¿Qué comieron estos príncipes? Comieron las víctimas que habían sido sacrificadas sobre el altar. Dice el Éxodo que se ofrecieron sacrificios de holocausto y sacrificios pacíficos. El holocausto era para pedir perdón a Dios por el pecado. Era un sacrificio donde se quemaba toda la víctima, y así Cristo se va a ofrecer en holocausto por nosotros. Todo Él va a ser sacrificado. Pero también se ofrecían sacrificios pacíficos, donde parte de la víctima era sacrificada, parte iba al sacerdote para su sustento y la otra parte la comían los fieles en familia, invitando a los pobres. Y estos sacrificios pacíficos eran de dos clases. Una de ellas era la de acción de gracias, también llamada sacrificio de comunión, porque se comulgaba a la víctima. Esto es lo que comieron los príncipes. También es esto imagen de la nueva alianza, de la Santa Misa, donde nosotros comemos la víctima, comemos con Dios, comemos al mismo Dios. Estos jóvenes que van a ofrecer el sacrificio no se dice que fueran sacerdotes, sino que ellos le entregaron la sangre a Moisés, el cual Moisés va a actuar como sacerdote en este caso, derramando la sangre sobre el altar, sobre el libro de la alianza y sobre el pueblo. También aquí es Cristo, es el único sacerdote de la nueva alianza, aunque también Él pide la ayuda de hombres jóvenes, o sea, los sacerdotes católicos, que son jóvenes por pertenecer a la nueva alianza, por el Espíritu que rejuvenece. Y por eso los sacerdotes católicos colaboran con Cristo, son sus instrumentos en la Santa Misa. Luego es asombrosa también la comparación que hace Cristo cuando celebra la última cena. Las palabras que Él repite son las mismas que va a decir Moisés. Moisés dice aquí: «He aquí la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros». Y Cristo va a decir: «Tomad y bebed todos de él, este es el cáliz de la alianza, alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Y así Cristo le mandó a estos apóstoles que renovasen el sacrificio del altar para que esa sangre suya llegase a todo el pueblo. No que se hiciera un nuevo sacrificio de Cristo, sino que ese sacrificio de Cristo se extendiese por todo el mundo y por todo el tiempo a través del milagro de la Santa Misa. Dice también la Sagrada Escritura que Moisés subió, además de los 70 ancianos, con Aarón, Nadab y Abiú. Quizá por eso también nuestro Señor siempre llevará 3 apóstoles, a Pedro, a Santiago y a Juan, a las misiones principales. Dice también la Escritura que ellos vieron a Dios y no murieron. Los comentaristas piensan que Dios se habrá aparecido bajo forma de fuego ardiente o de alguna nube o en algunos rayos de gloria, pero no en semejanza humana. Sin embargo, Cayetano piensa que Dios sí se apareció en forma humana porque de hecho se menciona los pies. Bajo sus pies había algo como un pavimento de zafiro, tan puro como el mismo cielo, dice el Éxodo.
una imagen que nos hace pensar también en el Apocalipsis, en ese mar de cristal que va a ver San Juan. Y luego de ver a Dios, dice la Escritura, que comieron y bebieron. O sea, hicieron una fiesta de acción de gracias por un favor tan grande de haber podido ver a Dios, un poco de su gloria y haber preservado sus vidas. También para nosotros la misa es una fiesta llena de alegría, aunque una fiesta muy distinta de las fiestas mundanas que son tan ruidosas. Pero siempre tenemos que participar de la Santa Misa y especialmente de la Santa Comunión con una gran alegría espiritual e irnos de la iglesia con ese espíritu de fiesta, de acción de gracias, de alegría eterna. Entonces podemos ver en la figura de Moisés a Cristo. Moisés es figura de lo que Cristo hará en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la realidad va a superar por mucho la figura. Moisés es la figura, Cristo es la realidad, pero en este caso Moisés solamente es un mediador. Cristo en el Nuevo Testamento no solamente será el mediador entre Dios y los hombres, y por eso es sacerdote, sino que también Él será la víctima, pues los hombres habían roto el pacto que hoy hemos escuchado, el pacto del Sinaí, con sus pecados, y por lo tanto merecían morir los israelitas, o sea, merecían el infierno. Pero Cristo aceptará pasar Él mismo el infierno por nosotros, y por eso la sangre que se derramaba sobre el pueblo en este pacto, que significaba que si ellos rompían el pacto, también debían pagar con su sangre, con sus vidas, Cristo se va a hacer cargo de esa paga, y con su sangre nos ganará como herencia el cielo. Y por supuesto, Cristo también supera la figura, supera a Moisés en cuanto que Él mismo es Dios. Por eso dice un judío convertido, Eugenio Soler, el de Jesús es un testamento y un pacto al mismo tiempo. Pacto en cuanto que reconstruye la alianza entre Dios y el hombre, la cual había sido ya quebrantada. Y testamento en cuanto que la muerte del testador, o sea Jesús, permite a los hombres entrar en posesión de los bienes futuros dejados por testamento. Luego, al final del capítulo, leemos cómo Moisés subió al monte a encontrarse con Dios, que le iba a dar por escrito estas leyes en piedras grabadas, o sea, para que queden perpetuamente sus mandamientos. Pero como podemos ver, primero fue la palabra oral, así como Moisés primero les habló oralmente los mandamientos de Dios. Luego se los dejará por escrito. Así también nosotros hemos recibido la fe por la predicación de la Iglesia, y Dios también nos ha dejado los escritos de la Sagrada Escritura. Moisés va a subir al monte y estará allí por 40 días y 40 noches. Nosotros sabemos que serán 40 días y 40 noches. Los israelitas en ese momento no lo sabían, y pensando que había muerto Moisés, harán luego el becerro de oro. También Cristo, cual nuevo Moisés, ha sido quitado de nuestra vista, ha ascendido al monte de Dios, ha ingresado al santuario eterno, por un tiempo ignorado por nosotros, lo cual puede volverse una tentación. Podemos decir, Cristo ya no vuelve más, dijo que volvería, pero a lo mejor quiso decir otra cosa. Y por eso nosotros nos volcamos tan fácilmente a la adoración de nuevos ídolos. Moisés le dice a los príncipes que les deja a Aarón y a Hur, que los consulten en su ausencia. También Cristo nos dice a nosotros que nos ha dejado al Santo Padre y a los sacerdotes que hacen de sus veces para que nosotros los consultemos en su ausencia. Los sacerdotes no son santos, no son impecables, dirán ustedes, pues tampoco Aarón lo fue, pues él cooperará a que se haga el becerro de oro, aunque por debilidad, por presión. Lo más importante es que debemos aprender la unión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la Antigua Alianza y la Nueva. No son dos enemigos, dos bandos opuestos, de dos religiones diferentes, los judíos versus los católicos o cristianos. Miren lo que decía el gran Orígenes,
allá por el año 300. Yo no llamo a la ley un Antiguo Testamento si la comprendo en el Espíritu. La ley es el Antiguo Testamento solo para quienes quieren comprenderla carnalmente. Pero para nosotros que la comprendemos y la aplicamos en el Espíritu y en el sentido del Evangelio, la ley es siempre nueva, y los dos testamentos son para nosotros un Nuevo Testamento, no a causa de la fecha temporal, sino de la novedad del sentido. En cambio, para el pecador y para quienes no respetan el pacto de la caridad, también los evangelios envejecen. Hermoso esto que dice Orígenes: aquello que hace nueva la alianza es el Espíritu. San Gregorio Magno, aquel gran papa y doctor de la Iglesia, uno de los grandes santos padres de Occidente, dice: todo lo que el Antiguo Testamento ha prometido, el Nuevo Testamento lo ha cumplido. Lo que aquel anunciaba de manera oculta, éste lo proclama abiertamente como presente. Por eso el Antiguo Testamento es profecía del Nuevo Testamento, y el mejor comentario al Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Eso es lo que estamos haciendo particularmente aquí, que es más fácil en este capítulo comentar este Antiguo Testamento a partir del Nuevo. San Vicente Ferrer decía: si alguien me pregunta si puede predicarse el Antiguo Testamento, le diré que quien predica la Biblia no predica sino el Evangelio, porque el Viejo Testamento no es otra cosa que el Evangelio figurado, esclarecido en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros los católicos, los que anunciamos al mundo, es el Evangelio, o sea, toda la Biblia leída a la luz de los Evangelios. Otro autor dice: el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento sería como un libro incomprensible, sin acabar, como una promesa de Dios no cumplida. Y a la inversa, el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento sería tan incompleto como puede ser el último capítulo de una historia o de una novela sin los capítulos precedentes. Hermoso, hay que leer ambos testamentos. Ni siquiera nosotros podemos solamente dedicarnos a los evangelios e ignorar el Antiguo Testamento. Como dice este autor, sería como leer el final de una novela, de una historia, sin haber leído ni el principio ni el medio de ella. Poco comprenderíamos. Y es así. ¿Cuántos católicos poco comprenden la Santa Misa, los sacramentos, los ritos? Porque desconocen toda la preparación que Dios hizo de estos misterios en el Antiguo Testamento. Y el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum número 16, dice así: los libros íntegros del Antiguo Testamento, incorporados a la predicación evangélica, alcanzan y muestran su plenitud de sentido en el Nuevo Testamento y a su vez lo iluminan y lo explican. Hermosas palabras. Todo el Antiguo Testamento no solamente alcanza su plenitud en el Nuevo, sino que iluminan el Nuevo Testamento y lo explican. ¿Qué mejor explicación de los Evangelios que el Antiguo Testamento mismo? Y por eso recordemos siempre aquella frase de San Jerónimo: ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Ignorar las Escrituras, toda la Biblia, es ignorar al mismo Cristo.